tema del curso, título cuadrilátero inscrito, ¿sí? Cuadrilátero inscrito. ¿Ya? Es aquel cuadrilátero, cuyos vértices pertenecen a una circunferencia, cuyos vértices pertenecen a una circunferencia. Bien, dejando un espacio para estos tres dibujos, ¿sí? Escriba ahora con otro título, cuadrilátero inscriptible. Cuadrilátero inscriptible. ¿Ya? Escriba. Es aquel cuadrilátero cuyos vértices pueden pertenecer a una circunferencia. Cuyos vértices pueden pertenecer a una circunferencia. Es aquel cuadrilátero cuyos vértices pueden pertenecer a una circunferencia. Punto aparte, en el siguiente renglón, para que un cuadrilátero sea inscriptible, para que un cuadrilátero sea inscriptible, debe cumplir por lo menos con una de las propiedades del cuadrilátero inscrito. ¿Ya? Con una de las propiedades del cuadrilátero inscrito. Ya. Punto seguido, se presentan los siguientes teoremas. Dejando espacio para esos tres, por favor, esta columna. Cuadrilátero circunscrito. ¿Ya? Cuadrilátero circunscrito. Escriba. Es aquel cuadrilátero cuyos cuatro lados
cuyos cuatro lados son tangentes a una misma circunferencia. Cuyos cuatro lados son tangentes a una misma circunferencia. A una misma circunferencia. Dejando espacio para este dibujo, ¿sí? Espacio para este dibujo, teorema de Pitot, ¿ya? Teorema de Pitot. Teorema de Pitot. En todo cuadrilátero circunscrito, las sumas de las longitudes de los lados opuestos, son iguales. Las sumas de las longitudes de los lados opuestos son iguales. Punto aparte, espacio para este recuadro. Teorema de Poncelet. Ya, teorema de Poncelet. Dicto, teorema de Poncelet. En todo triángulo rectángulo, la suma de las longitudes de los catetos, en todo triángulo rectángulo, la suma de las longitudes de los catetos es igual a la longitud de la hipotenusa, aumentado por el doble de la longitud, del radio de la circunferencia, inscrita en el triángulo. ¿Ya? ¿Listo? Por acá. Miren, las propiedades que el día de hoy vamos a estudiar tienen que ver básicamente con dos propiedades de la clase pasada. La clase pasada habíamos visto lo siguiente. Un ángulo dibujado de esta manera se llama ángulo inscrito. Se cumple, ¿no?, que si este ángulo tiene una medida, la medida de su arco correspondiente siempre es el doble. ¿Sí? Ahora, cuando se tiene una circunferencia tangente por acá y acá también tangente, estos son puntos de tangencia, estos dos segmentos siempre tienen las mismas longitudes. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer simplemente es aplicaciones de estas dos propiedades. Recuerde también, en la clase pasada comentamos esto, ¿no?
lo que se va a hacer es relacionar la circunferencia con las figuras que nosotros ya hemos estudiado. Ya hemos relacionado a la circunferencia con la recta, ¿se acuerda? Rectas exteriores, secante y tangente. También hemos relacionado el ángulo con la circunferencia, ¿se acuerda? Ángulo inscrito, ángulo semi-inscrito, ángulo exterior, ángulo interior, ¿sí? Y ahora la clase es para relacionar el triángulo con la circunferencia y el cuadrilátero con la circunferencia. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es relacionar el cuadrilátero con la circunferencia, ¿sí? Pues para ello vamos a estudiar esos tres teoremas. ¿Qué sucede? La definición de cuadrilátero inscrito dice: si los vértices de un cuadrilátero están en una circunferencia, el cuadrilátero se llama inscrito. Para ello, los vértices tienen que estar en una misma circunferencia. Digamos que ustedes tienen una figura como esta. ¿Qué dice? ¿Este cuadrilátero es un cuadrilátero inscrito o no? ¿Qué dice? ¿Sí? Dígame, ¿los vértices están en una misma circunferencia? Se puede darse cuenta que no. Este vértice, por ejemplo, en esta circunferencia hay tres vértices que sí pertenecen a esta circunferencia, pero este vértice no. Y lo mismo ocurre con respecto a esta otra. Los tres vértices pertenecen a esta circunferencia, pero esta no. O sea, esto no es un cuadrilátero inscrito. ¿De acuerdo? Los cuadriláteros inscritos son aquellos que van a ser dibujados como esta figura. Bien, esa figura, ese cuadrilátero inscrito tiene básicamente esos tres teoremas. Bien, la primera que nos dice: si el cuadrilátero ABCD es un cuadrilátero inscrito, entonces la primera propiedad dice, el primer teorema, los ángulos opuestos de este cuadrilátero son suplementarios. O sea, alfa y teta, la suma de estos dos valores nos debe dar 180. Acá también, si el cuadrilátero ABCD es un cuadrilátero inscrito, entonces se va a cumplir que el ángulo interno con el ángulo externo opuesto al interno, opuesto a este ángulo, digamos que esto mida beta, esos ángulos van a medir iguales. ¿Sí? A ver, por acá. Vamos a demostrar el primer teorema aquí de una manera rápida. Observe, si aquí el ángulo mide alfa, esto se llama ángulo inscrito. En la clase pasada hemos visto que este ángulo mide, este arco va a medir 2 alfa. Si este ángulo, bueno, según lo que hemos puesto por allá, si esto mide teta, su arco correspondiente, o sea, este otro arco, debe medir 2 teta. ¿Cierto? Y la amplitud de toda la circunferencia, la suma de estos dos nos debe dar 360. Sacando mitades, alfa, teta igual aquí a 180. Listo, justamente ese es lo que te quiere decir el primer teorema. Bien, el segundo teorema nos quiere decir lo siguiente. Voy a borrar esto. El segundo teorema quiere decirnos que si yo prolongo este lado, este ángulo y este otro se llaman interno y externos opuestos. El ángulo interno y este ángulo externo opuestos. ¿Qué sucede? Este ángulo y este otro miden iguales. El ángulo externo correspondiente a él tiene la misma medida. ¿Cómo lo demuestras? Observa, si eso mide alfa, todo este arco por ángulo inscrito mide 2 alfa. Y este ángulo mirando a la circunferencia, ese ángulo se llama ex inscrito. Y justamente en la clase pasada conversamos de que la medida de este ángulo ex inscrito es la mitad de este arco. Se debe medir alfa. O sea, las medidas de estos ángulos son iguales. ¿Ya está? Bien, ahora por acá el tercer teorema. ¿Qué dice el tercer teorema?
Cuadrilátero ABCD es un cuadrilátero inscrito. Entonces, ¿qué va a suceder? Las diagonales del cuadrilátero forman con los lados opuestos ángulos de igual medida. Las diagonales, por ejemplo, esta diagonal, luego esta otra diagonal. Estos ángulos tienen las mismas medidas. Si esto mide alfa, este ángulo teta, entonces alfa y teta van a medir iguales. Alfa igual a teta. ¿Sí? Esto se entiende rápido, ¿no? Porque mira, si esto mide alfa, el arco mide 2 alfa, y si este arco mide 2 alfa, su ángulo correspondiente mide la mitad alfa. De ahí que estos dos van a medir iguales. A esta propiedad a veces le vamos a llamar la propiedad de la sonrisa. ¿Por qué de la sonrisa? Porque estos dos ángulos van a medir iguales, ¿no? Y ahí van a ver una pequeña sonrisa. ¿Ya? Bien, ahora por aquí. Ejemplos de estos teoremas. A ver, veamos esto. Tienes por acá una circunferencia, ¿sí? Trazas por aquí una cuerda, la segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta cuerda. Este ángulo mide 100 grados. Este ángulo mide 120 grados. Entonces, ¿cuánto mide este ángulo? Listo. Otro ejemplo interesante, que es aplicación de esos teoremas, es el famoso teorema de Napoleón. Sí, Napoleón Bonaparte, ¿ya? No otro Napoleón. Ya. ¿A qué decía Napoleón? Acá se dibuja una circunferencia cualesquiera, ¿sí? Que pase por este vértice. Luego por aquí se dibuja otra circunferencia también de radio cualesquiera. Y por acá se dibuja otra circunferencia de modo que pase por estos dos puntos. Muy bien. Ahí está. ¿Cuál es el teorema? ¿Qué es lo que se debe cumplir? El punto A, el punto B y el punto C son tres puntos colineales. Demostrar esto. Que A, B y C son puntos colineales. ¿Ya? Demostrar que estos tres puntos son colineales. A ver, el primero. Miren, para este tema, para estudiar o aprovechar estas propiedades, esos teoremas, les voy a dar esta sugerencia. Muchas veces en los problemas vamos a ver una figura como esta. Una cuerda, dos cuerdas, tres cuerdas consecutivas. Entonces, lo mejor que puede hacer para aprovechar esas cuerdas es trazar la cuarta cuerda. ¿Por qué? Note que al trazar la cuarta cuerda, aquí estás consiguiendo, ¿sí?, un cuadrilátero inscrito. Un cuadrilátero en el cual podemos aplicar los tres teoremas que ya hemos demostrado. ¿Ya? Por ejemplo, aquí en este ejemplo, miren acá en este problema, ¿no? Hay una cuerda, la segunda y la tercera. ¿Qué dice la sugerencia? Si yo tengo una, dos, tres cuerdas consecutivas, trazo la cuarta cuerda. ¿Qué gano? Aquí hay un cuadrilátero inscrito. Si esto mide 120, entonces este ángulo debe medir 60. ¿Sí? Este también es un cuadrilátero inscrito. Si este ángulo mide 100, este ángulo debe medir 80. ¿Por qué? Porque estos dos suman 180. ¿Cuánto es el valor de X? Fácil, ¿no? La suma de los tres valores nos debe dar 180. Es por eso que el valor de X sería igual a 40. ¿Ya está? Sencillo. ¿Sí? Ya, a ver, el teorema de Napoleón. ¿Cómo vamos a demostrar el teorema de Napoleón? Mira. Quiero demostrar que los tres puntos son colineales. Entonces lo que voy a hacer es cambiar ese problema por otro problema. ¿Cómo? Voy a trazar esta cuerda, luego esta cuerda y esta otra cuerda. Demostrar que los tres puntos son colineales es demostrar, escuche, es demostrar que alfa y beta suman, la suma de alfa y beta es 180. ¿De acuerdo? Vamos a demostrar eso. Que la suma de alfa y beta es 180. Ahora, observen por aquí.
Una cuerda, dos, tres cuerdas consecutivas, trazamos la cuarta cuerda. ¿Qué se forma por aquí? Un cuadrilátero inscrito. Así que este ángulo debe medir alfa. Una cuerda, dos cuerdas, tres cuerdas consecutivas, trazo la cuarta cuerda. ¿Qué se observa por aquí? Otro cuadrilátero inscrito. Por el teorema número 2, este ángulo con su opuesto externo van a tener la misma medida. Esto va a medir alfa. Y ahora observe aquí, hay un cuadrilátero inscrito. Por el primer teorema, estos dos ángulos son suplementarios. O sea, la suma de alfa con beta nos debe dar 180. Y si estos dos valores, la suma de ellos es 180, implica que los puntos A, B y C son colineales. Colineales. Este resultado se conoce como el teorema de Napoleón, uno de los teoremas de Napoleón. ¿Sí? ¿De acuerdo? Teorema de Napoleón. Bien, ahora, por aquí. Antes, a ver, por aquí. Miren, ahora lo que vamos a estudiar van a ser los recíprocos de los teoremas que hemos estudiado antes, de los teoremas asociados a los cuadriláteros inscritos. ¿Ya? Mira, si ustedes tienen un triángulo, ¿cómo van a poder dibujar una circunferencia que contenga a los tres vértices? ¿Ya? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo hicieron los griegos? Mira, los griegos lo hicieron así. Con regla y compás trazaron la mediatriz de este lado, luego con regla y compás trazaron la mediatriz de este otro lado. Ellas se intersectan en un punto y basta con hacer centro en este punto y con un radio igual a este segmento, se puede dibujar la circunferencia que va a pasar por los tres vértices. O sea, cuando tienes un triángulo, siempre es posible dibujar una circunferencia que pase por los tres vértices. Pero ¿qué ocurre cuando uno tiene un cuadrilátero? Entonces se llega a observar lo siguiente. Por ejemplo, trazas la mediatriz de este lado igual con regla y compás, trazas la mediatriz de este lado con regla y compás, y al querer trazar, mira, ellas se intersectan en un punto, ¿no? Y al querer trazar la mediatriz del lado BC, la mediatriz de este lado no va a pasar por ese punto. Cosa que nos dice que no va a ser posible hacer centro en ese punto y dibujar una circunferencia que pase por los cuatro vértices. O sea, eso generalmente no es posible, pero algunas veces sí es posible, ¿de acuerdo? Algunas veces sí es posible. Entonces, en el caso en el cual esta mediatriz sí va a pasar por este punto, o sea, haciendo otro dibujo por aquí, dibujas la mediatriz de este lado, la mediatriz de este otro lado y la mediatriz de esto, los tres se intersectan en un solo punto, entonces sí va a ser posible dibujar la circunferencia que va a pasar por los cuatro vértices. ¿De acuerdo? Ya, ahí está el detalle. Cuando es posible dibujar la circunferencia, este cuadrilátero se va a llamar inscriptible. Y esto es lo que vamos a estudiar ahora. Pero no lo vamos a estudiar como lo han estado haciendo los griegos. De esa forma no. Para eso están los teoremas que están por aquí. A ver. Bueno, a ver, ¿qué sucede por acá? Si nosotros encontramos un cuadrilátero en el cual este ángulo con su opuesto, la suma de esos dos es 180, o sea, alfa y teta, la suma de ellos es 180, si vamos a observar esto, entonces vamos a poder afirmar que el cuadrilátero ABCD es un cuadrilátero inscriptible.
¿Qué significa? Que va a ser posible dibujar una circunferencia que pase por los 4 vértices. Ahora, si observamos que en un cuadrilátero, este ángulo con su opuesto externo, θ, si estos dos ángulos tienen igual medida, entonces vamos a poder afirmar que el cuadrilátero ABCD es un cuadrilátero inscriptible. O sea, es posible dibujar una circunferencia que pase por los 4 vértices del cuadrilátero. ¿Sí? Y si en un cuadrilátero las diagonales forman con los lados opuestos ángulos de igual medida, o sea, si el valor de alfa es igual a beta, entonces se puede afirmar que el cuadrilátero ABCD es inscriptible. Ahora note esto, por aquí. A ver, aquí parece que no se nota muy bien el primer teorema, lo voy a volver a escribir. Aquí comenté, ¿no?, que si alfa y teta, si estos dos ángulos son suplementarios, si la suma de estos es 180, entonces el cuadrilátero ABCD es un cuadrilátero inscriptible. ¿Sí? Noten por aquí que en realidad, por aquí, los espacios. En realidad, si se dan cuenta, este es el primer teorema asociado a los inscritos y este teorema es el recíproco de este. O sea, aquí, si el cuadrilátero es inscrito, estos ángulos opuestos son suplementarios. ¿Sí? Y este teorema te dice que si los ángulos opuestos son suplementarios, es posible dibujar la circunferencia que pase por los 4 vértices. ¿Ya? Y lo mismo ocurre entre estos dos teoremas. Este es el teorema y este es el recíproco. Este es el teorema y este es el recíproco del teorema. ¿Ya? Bueno, ejemplos. Miren, en realidad cuando nosotros vamos a poder afirmar que un cuadrilátero es inscriptible, nosotros vamos a... Que sea inscriptible va a querer decir que es posible dibujar la circunferencia, ¿de acuerdo? Pero hacer eso en un problema muchas veces es un poco complicado, porque la figura no se presta mucho, no van a poder dibujarlo correctamente. Entonces lo que vamos a hacer es eso, tomarlo eso de una manera más práctica. Si en un cuadrilátero se verifica uno de esos 3 teoremas, escuche bien, si en un cuadrilátero se verifica uno de esos 3 teoremas, entonces se van a cumplir todos los teoremas que ve por acá. ¿Me dejo entender? Mira, por aquí, digamos, si yo tengo por aquí un cuadrilátero en el cual este ángulo mide, por decir, 80, esto mide 20, esto mide 30 y esto mide 50, y les pregunto cuánto mide este ángulo, ¿sí? ¿Ubican? 80, 20, 30, 50, ¿cuánto es el valor de X? Ustedes dicen, a ver, profesor, aquí el ángulo mide 100 y este ángulo mide 80. Así que la suma de estos dos es 180, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Se está cumpliendo el primer teorema de los cuadriláteros inscriptibles. Pero si se cumple el primer teorema de los cuadriláteros inscriptibles, se cumplen todos los teoremas del cuadrilátero inscrito. En particular, la tercera te dice, este ángulo y este otro ángulo deben medir iguales. O sea que el valor de X es igual a 20. Esa es la idea. ¿Sí? O sea, no, de hecho, que como el cuadrilátero, aquí la suma de estos ángulos es 180, el cuadrilátero es inscriptible. Ustedes van a poder dibujar la circunferencia que pasa por sus 4 vértices. Pero la idea no es dibujar la circunferencia, sino aprovechar las propiedades que va a tener todo cuadrilátero inscrito. Este ángulo en particular y este otro van a medir iguales. Miren, aplicaciones de los cuadriláteros inscriptibles.
Hay una buena aplicación, hay un bonito teorema asociado a estos teoremas, a esta teoría de los cuadriláteros inscriptibles, que se llama la recta de Simpson. No sé si escuchó antes de ese matemático inglés, Thomas Simpson. No es Bart Simpson, ¿ah? Thomas Simpson. ¿Qué dice este teorema? Tienes acá un triángulo cualesquiera, ¿de acuerdo? Y por un punto cualesquiera de la circunferencia se traza perpendiculares a los lados del ángulo, del triángulo. Una perpendicular, la siguiente perpendicular, y por acá traza la tercera perpendicular. Entonces, el teorema de la recta de Simpson dice que los puntos A, B y C son colineales. Los puntos A, B y C son colineales, pertenecen a una recta la cual se va a llamar recta de Simpson. ¿Estamos? Los tres puntos A, B y C van a ser colineales. ¿De acuerdo? Es lo que dice el teorema y vamos a demostrar el teorema. ¿Cómo vamos a demostrar que estos tres puntos son colineales? ¿Ya? Demostrando, bueno, lo vamos a hacer demostrando que este ángulo alfa y este otro ángulo beta miden iguales. Si demostramos que el valor de alfa es igual al valor de beta, entonces estaríamos demostrando que A, B y C son puntos colineales. ¿Sí? A ver. Note por aquí este detalle. Este ángulo mide 90 grados. Este ángulo también mide 90 grados. Entonces, si yo trazo esta línea, aquí se está formando un cuadrilátero en el cual estos ángulos tienen la misma medida. Así que ese es un cuadrilátero inscriptible. ¿Qué dice la teoría al respecto? Si un cuadrilátero es inscriptible, entonces en ella se cumplen todas las propiedades del cuadrilátero inscrito. Por lo tanto, si aquí el ángulo mide beta, este ángulo también debe medir beta. ¿Estamos? ¿Qué más? Aquí, este ángulo mide 90 grados y este ángulo también mide 90 grados. Observen este cuadrilátero. Como el ángulo interno y el ángulo externo tienen las mismas medidas, por el segundo teorema, ¿no?, de los cuadriláteros inscriptibles, ese cuadrilátero es inscriptible. ¿Y cómo aprovechamos eso? Si tengo esta diagonal, trazo la otra diagonal. Y voy a poder decir, si este ángulo mide alfa, este ángulo también debe medir alfa. ¿Ya? 90 alfa, entonces este ángulo, ¿sí? Si eso mide alfa y esto mide 90, este ángulo debe medir 90 menos alfa. Y ahora observe por acá, este cuadrilátero que se ha formado es un cuadrilátero inscrito. Y en este cuadrilátero inscrito, este ángulo interno, externo, con este ángulo interno opuestos, tienen la misma medida. Esto va a medir 90 menos alfa. Y en este triángulo rectángulo podemos decir que beta sumado con 90 menos alfa nos debe dar 90. Se cancelan y queda que el valor de beta es igual a alfa. Y si beta es igual a alfa, eso quiere decir que los puntos A, B y C son colineales. A, B y C son colineales. ¿De acuerdo? Colineales. La recta se llama recta, la recta L se llama recta de Simpson. Recta de Simpson. Listo. Aunque, bueno, recta de Simpson. Bien. Listo. A ver. Pasamos ahora a este punto. Los cuadriláteros circunscritos. ¿Ya?
Un comentario acerca de esto. ¿Sí? Miren, hay una recta que se llama también recta de Wallace. Eso lo voy a dejar para ustedes. Un poco que generaliza este resultado de la recta de Simpson. ¿Qué dice la recta de Wallace? Si ustedes ubican un punto cualesquiera en la circunferencia y trazan estos ángulos de modo que tienen las mismas medidas, acá también, de modo que este ángulo mide alfa, o sea, no necesariamente 90, cualquier valor, siempre los tres puntos que van a tener aquí van a ser colineales. Siempre. Tarea para casa, demuestren esto. ¿Ya? Pueden hacer. Ya, ahora sí, por aquí. Cuadriláteros circunscritos. Son aquellos cuadriláteros cuyos cuatro lados son tangentes a una misma circunferencia. Aquí lo tenemos. 1, 2, 3, 4 puntos de tangencia. ¿Ya? En todo cuadrilátero circunscrito con esta que presenta esta característica, se cumple el teorema de Pitov. ¿Qué dice el teorema de Pitov? Las sumas de las longitudes de los lados opuestos son iguales. A ver, la suma, digamos, entre AB y su opuesto, que sería CD, es igual a la suma entre el lado BC y su opuesto, que vendría a ser el lado AD. Esto se puede demostrar de una manera muy sencilla, sin ninguna complicación. Lo voy a hacer aquí, luego lo voy a borrar. Observe. Esta tangente y esta otra tangente miden iguales. Esta tangente y esta otra tangente miden iguales. Esta tangente y la otra tangente miden iguales. Y acá también, esta tangente con esta otra tangente miden iguales. Ahora, plantea la suma entre AB y su lado opuesto CD. Plantea esa suma. El lado AB mide A más B aquí, mientras que el lado CD, mirando este segmento, esto es C más D. Ya, ahora observe esto. En la figura B más C te representa la longitud del lado BC. Eso de acá mide, eso de aquí es BC. A más D representa la longitud del lado AD. Eso de aquí es AD. Entonces estamos concluyendo que AB más CD es igual a la suma entre BC y AD. Listo. Como les dije, es algo que se demuestra de una forma cómoda. Bien. El siguiente teorema, llamado teorema de Poncelet. ¿Qué dice el teorema de Poncelet? Siempre y cuando el triángulo sea un triángulo rectángulo, ¿sí? La suma de las longitudes de los catetos, cateto A, cateto B y la hipotenusa C, la suma de las longitudes de los catetos es igual a la hipotenusa aumentado con el doble del radio de la circunferencia inscrita en el triángulo. C más 2 veces R. ¿Sí? Eso se cumple siempre y cuando el triángulo sea un triángulo rectángulo. ¿Ya? Aquí una observación para demostrar este teorema. Me parece que les comenté esto en la clase pasada, pero en todo caso mejor les vuelvo a comentar. Cuando acá se tienen dos tangentes a una misma circunferencia, de modo que sean perpendiculares, ¿de acuerdo? El radio de la circunferencia y las longitudes de esos segmentos tangentes siempre son iguales. Siempre. Ya, eso se comprueba también fácilmente porque mire, tangente aquí 90, tangente aquí 90, esto es el radio, y como pueden observar aquí hay un pequeño cuadrado. Es un cuadrado cuyo lado mide R y el otro lado mide A. Por ser un cuadrado, estos valores tienen que ser iguales. ¿Ya está? Demostrado esa observación. Ya. Entonces, si queremos demostrar el teorema de Poncelet, lo voy a hacer aquí aparte.
¿sí? Una circunferencia, luego ahí la circunferencia del triángulo circunscrito. Tangente por aquí y también tangente por aquí. Triángulo, rectángulo, ABC. Este cateto mide A, este cateto mide B y esta hipotenusa mide C. Mira, radio R, cuando este ángulo mide 90, por justamente esta observación, estos segmentos tangentes miden igual con el radio. Esto va a medir R. También esto va a medir R. Como todo esto mide A, entonces esta parte va a medir A menos R. ¿Sí? A menos R. Y como eso es tangente, y eso de aquí también es tangente, esto va a medir A menos R. Aquí, este cateto mide B. Como este segmento mide R, esta parte mide entonces B menos R. ¿Ya? Tangente aquí y tangente por aquí, eso también mide B menos R. Todo esto mide C. Todo esto mide C. Entonces, la suma de estas dos partes, A menos R y B menos R, nos tiene que dar C. A más B menos 2 veces R igual a C. Pasa al otro miembro y A más B sería igual a C más 2R. Y ya está. Ya está demostrado el teorema. ¿Sí? Bien. Ahora, un detalle. Deben notar la pequeña limitación que tiene el teorema, ¿no? Esto solo se debe aplicar cuando el triángulo es rectángulo. ¿Ya? Más adelante, cuando vamos a estar en el tema de áreas, vamos a poder hallar el radio de esta circunferencia sin importar si esto mide o no mide 90. Y hay un teorema que por ahí nos va a ayudar más adelante. Por ahora nos quedamos aquí. Bien, ahora lo que vamos a hacer es relacionar la circunferencia con el triángulo. Y para eso vamos a tener que conversar una vez más de lo que son los puntos notables. En la cuarta clase ya lo hemos hecho, ya lo habíamos conversado. ¿Se acuerda? Puntos notables, pero solo vamos a estudiar, mira, esa vez se comentó del incentro, baricentro, circuncentro, excentro y ortocentro. Ya, el día de hoy vamos a estudiar 3 de esos 5 puntos notables. ¿Ya? Aquellos puntos que están relacionados de manera especial con la circunferencia. Entonces ahora escriba como título puntos notables, primer punto, incentro. ¿Ya? Incentro. ¿Ya? Incentro. Escriba. Es el punto de intersección de las bisectrices interiores de un triángulo. Es el punto de intersección de las bisectrices interiores de un triángulo. Punto seguido. El incentro es el único punto interior del triángulo, es el único punto interior del triángulo que equidista de los lados del triángulo, que equidista de los lados del triángulo. Punto seguido. El incentro, ¿sí? El incentro es
es el centro de la circunferencia, es el centro de la circunferencia el incentro es el centro de la circunferencia inscrita en el triángulo, a cuyo radio se le denomina inradio, a cuyo radio se le denomina inradio. A cuyo radio se le denomina inradio. Punto aparte. Ahora escriba excentro, espacio para el dibujo correspondiente, excentro. ¿Ya? Es aquel punto de intersección de las bisectrices, es el punto de intersección de las bisectrices de dos ángulos externos, de las bisectrices de dos ángulos externos, y un ángulo interno de un triángulo. Es el punto de intersección de las bisectrices de dos ángulos externos y un ángulo interno de un triángulo. ¿Ya? Punto seguido. ¿Sí? Punto seguido. Todo triángulo tiene tres excentros. Todo triángulo tiene tres excentros. Cada excentro equidista de los lados del triángulo. Cada excentro equidista de los lados del triángulo. ¿Ya? Cada excentro equidista de los lados del triángulo. Punto seguido. El excentro es el centro de la circunferencia, ex inscrita al triángulo. A cuyo radio se le denomina ex radio. A cuyo radio se le denomina ex radio. Punto aparte, espacio para este dibujo. Ahora escriba circuncentro. Circuncentro. ¿Ya? Circuncentro. Es el punto de intersección de las mediatrices de un triángulo. Es el punto de intersección de las mediatrices de un triángulo. Punto seguido. El circuncentro es el único punto
del plano del triángulo, es el único punto del plano del triángulo ¿sí? Es el único punto del plano del triángulo que equidista de sus vértices. Que equidista de sus vértices. Punto seguido. El circuncentro es el centro de la circunferencia, es el centro de la circunferencia circunscrita al triángulo, circunscrita al triángulo, cuyo radio se denomina circunradio, cuyo radio se denomina circunradio. Cuyo radio se denomina circunradio. Bien. Miren, cuando conversamos de líneas notables, ahí les comenté, les definí esto de los puntos notables también, pero estamos retomando los temas. En ese entonces habíamos comentado solamente esto, mira, si yo tengo acá un triángulo y trazo las bisectrices internas, ¿de acuerdo? Bisectrices internas, teta, teta, alfa, alfa, entonces este punto se llama incentro. Si es el incentro, entonces debe demostrarse que esta línea es una bisectriz, cosa que en su momento no lo hicimos, pero ahora lo podemos hacer, mira. Por el teorema de la bisectriz, esta perpendicular y esta otra perpendicular van a medir iguales, ¿sí? Teorema de la bisectriz. Y también por el teorema de la bisectriz, acá, esta perpendicular y esta otra perpendicular miden iguales. Y ahora, ¿qué observa? Observa que estas dos perpendiculares, ¿sí? Estas dos perpendiculares miden iguales. Y cuando eso ocurre es porque esta línea debe ser una bisectriz. ¿Ya está? Las tres bisectrices de un triángulo se intersectan en un punto. Y ese punto se llama incentro. Ahora note que estas perpendiculares miden iguales, ¿cierto? Ya, justamente eso dice que este punto está a igual distancia de los lados del triángulo, o sea, equidista de los lados del triángulo. ¿Sí? Ya, esto es en versión congruencia y en versión circunferencia sería así. Mira, este punto es el centro de la circunferencia. Entonces, como esto es tangente y esto también es tangente, la línea que pasa por el centro tiene que ser una bisectriz. Acá también, tangente y por acá tangente, la línea que pasa por el centro es una bisectriz. Y por último acá, tangente por aquí, entonces esta línea es una bisectriz. ¿Ya está? Están notando que las bisectrices se intersectan en un punto y ese punto es el centro de la circunferencia. Y ahora observe. Este punto para el triángulo se llama incentro. Claro, para la circunferencia es el centro. Esta línea para la circunferencia se llama radio, pero para el triángulo esta línea se va a llamar inradio. Listo. Cuestión de nombre. Ah, pero mira, recuerde, tome en cuenta esto. Cuando digo incentro es porque yo estoy haciendo referencia del triángulo. Me estoy fijando en el triángulo.
Cuando digo un radio es porque me estoy fijando en el triángulo. El nombre es respecto al triángulo, en este caso ABC. Lo mismo ocurre con el excentro. Pero antes de hablar del excentro, un ejemplo. ¿Ya? Examen de admisión a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tienes acá un triángulo rectángulo, 90 grados aquí, 30 grados aquí. Este punto es el incentro del triángulo y este punto es el punto medio de la hipotenusa. La pregunta es cuánto mide este ángulo. Y repito, es el incentro del triángulo. A ver qué dice. ¿Cuánto es el valor de X? ¿Ya? No sé si sería mucho pedir que la respuesta me lo den a partir del Messenger. No sé si hay una persona que controla eso para poder ver si me están siguiendo o me están entendiendo, me dejo entender, no sé. Que existe una casi total incomunicación entre nosotros, ¿no? No podemos conversar, no podemos ver qué uno piensa del otro o cómo se ve en las clases. ¿Ah? ¿Hay respuesta? No hay respuestas. Entonces voy a asumir que son tímidos, ¿no? Y que no quieren dar la respuesta. Observe. Mira, 30 grados quiere decir triángulo rectángulo notable de 30 grados. Si esto mide B, la hipotenusa va a medir el doble, 2B. Esto mide B y esto mide B. Como I es el incentro, ¿sí? Entonces nos permite hacer esto. Si trazamos esta línea tiene que ser una bisectriz. Como esto mide 30, esto mide 60. Así que este ángulo debe medir 30 grados, 30 grados. ¿Estamos? Ahora observe. Ponga esto, digamos, bolita. Este triángulo tiene bolita 30B. Y acá también hay un bolita 30B. ¿Ya? Para conseguir un triángulo a partir de esos tres elementos me basta trazar esta línea. Y ahora podemos afirmar que estos dos triángulos son congruentes. ¿De acuerdo? ¿Sí? El postulado de congruencia lado, ángulo, lado. ¿De acuerdo? Pero hay un detalle. Como este es el incentro, esto es una bisectriz. Así que este ángulo debe medir 45. Por la congruencia que hay entre los dos, entonces el valor de X es 45. Listo, se acabó. Bien, ahora, con el excentro es algo muy parecido, mira, por aquí. El excentro, por definición, ya dada anteriormente y hoy lo he vuelto a dar, es el punto de intersección de las bisectrices de dos ángulos externos y un ángulo interno. En versión circunferencia lo haría así. Este punto es el centro de la circunferencia. Ya, tangente por aquí y tangente por aquí, esta línea es una bisectriz. Así que estos ángulos van a medir iguales. Acá también, tangente por acá y tangente por acá, esta línea es una bisectriz. Así que estos dos ángulos deben medir iguales. Por acá, tangente por aquí y tangente por aquí, como esto pasa por el centro, entonces esta línea es una bisectriz, así que estos ángulos tienen que medir iguales. Ya está. Este punto es la intersección de dos bisectrices externas y una interior. Ese punto es el excentro. ¿Sí? Solo que para la circunferencia se llama centro. ¿Sí? Para la circunferencia se llama centro, pero para el triángulo se va a llamar excentro. Ocurre que por acá también hay una circunferencia X inscrita y por aquí también hay otra circunferencia X inscrita. Así que podemos notar que en todo triángulo hay tres excentros. Para poderlo diferenciar se hace esto. Si este es el vértice C, este es el excentro E sub C. Si este es el vértice C,
Este radio es el radio R sub C. Este radio para el triángulo se denomina exradio. Y esto se va a llamar excentro del triángulo relativo al lado AB. ¿Sí? ¿Ya está? Ahora circuncentro. Bien. Respecto al circuncentro comentamos esto, ¿no? El circuncentro es la intersección de las mediatrices de un triángulo. Trazo por aquí una mediatriz, trazo por aquí otra mediatriz, las cuales se intersectan en un punto O, si estos miden iguales, ¿sí? Entonces, si este punto es el circuncentro, la mediatriz de este lado debe pasar por este punto. Vamos a ver que así es. Mire. Por el teorema de la mediatriz, este segmento y este otro segmento miden iguales. ¿Ya está? Teorema de la mediatriz, estos dos segmentos también miden iguales. El triángulo que ve por acá es un triángulo isósceles. Al trazar la altura, aparte de ser altura, es una mediana. ¿Sí? Pero también es una mediatriz. Así que, mire, esta mediatriz y esta otra mediatriz se intersectan en un punto llamado circuncentro. ¿Ya está? En versión circunferencia, observe. Este punto es el centro de la circunferencia. Si desde este punto trazo una perpendicular a esta línea, que sería una cuerda de la circunferencia, se sabe que esa línea perpendicular a la cuerda, ¿sí?, cae en el punto medio. ¿Ya está? Acá igual. Esta línea perpendicular al lado AB, visto como cuerda, este punto es el punto medio de ese lado. Y lo mismo ocurre, ¿sí?, lo mismo ocurre con esta perpendicular. Como es una cuerda y ese es el centro, esos van a medir iguales. Y ya está, el circuncentro es el centro de la circunferencia circunscrita al triángulo. ¿Ya está? Ahora, hay detalles respecto al circuncentro. Mira, aquí voy a decir esto, ¿no? O es el circuncentro y el radio de la circunferencia, el radio R, digamos, aquí. El radio de la circunferencia se denomina circunradio. R se denomina circunradio. Les decía esto, la ubicación del circuncentro de un triángulo depende de la naturaleza del triángulo. Cuando un triángulo es rectángulo, como pueden notar aquí, este es el diámetro y el punto medio del diámetro es el centro de la circunferencia. Pero con lo que hemos conversado, el centro de la circunferencia para el triángulo es su circuncentro. Entonces, conclusión, cuando un triángulo es rectángulo, el circuncentro se encuentra en el punto medio de la hipotenusa. Y ese detalle, en realidad es muy importante, porque mire, una vez en la Universidad Federico Villarreal vino un problema así. Tienes acá un triángulo rectángulo cuya hipotenusa mide, por decir, 12. ¿Ya? ¿Cuánto es la distancia del ortocentro al circuncentro del triángulo? ¿Cuánto es la distancia del ortocentro de este triángulo al circuncentro? ¿Sí? Entonces, mira, cuando un triángulo es rectángulo, el ortocentro justo se encuentra en el vértice del ángulo recto. Y con la teoría de hoy, el circuncentro de un triángulo se encuentra en el punto medio de la hipotenusa. Así que lo que en realidad nos han preguntado es cuánto mide esta mediana. Claro, la mediana se sabe que va a medir la mitad de la hipotenusa, o sea, 6. Pero si no sabes la teoría, dónde se ubica el ortocentro, dónde se ubica el circuncentro, esto para cualquiera va a parecer un problema difícil.
pero en realidad no lo es. ¿Estamos? ¿Ya? Bien, para terminar acá, cuando un triángulo es obtusángulo, el circuncentro se encuentra en el exterior del triángulo. ¿Sí? En el exterior. Aquí el punto O se llama ortocircuncentro. ¿Sí? Se va a llamar circuncentro. Y el radio igual de la circunferencia se llama circunradio. Circunradio. ¿Ya está? Radio de la circunferencia circunradio. Acá también radio de la circunferencia circunradio. Bien, esa es toda la teoría, así que vamos a empezar con los problemas. A ver, primer problema. Se tiene acá un cuadrilátero ABC, un cuadrilátero convexo ABCD, circunscrito a una circunferencia de centro O. ¿Sí? El ángulo en A por dato mide 90 y la circunferencia es tangente al lado AB en el punto Q. ¿Ya? El lado ABC mide 5, el lado CD mide 7, el lado AD mide 9 y ese punto determina dos segmentos cuyas longitudes están en la proporción de 4 a 3. ¿Sí? Entonces se nos pide hallar la longitud del radio de la circunferencia. Problema número 1. ¿Ya? A ver, observe. Primer detalle, habíamos conversado, y esto nos va a ayudar bastante de aquí en adelante, que cuando las tangentes son perpendiculares, el tamaño de ese radio de la circunferencia y de este segmento tangente siempre van a ser iguales. Entonces, eso aquí. Primer paso, como la medida del ángulo que está en A es 90 grados, esto permite decir que el radio de la circunferencia mide igual con este segmento tangente. Eso de acá es 3K. ¿Sí? Primer detalle. Segundo detalle. El cuadrilátero está circunscrito a la circunferencia. Entonces, en el cuadrilátero ABCD se cumple el teorema de Pitov. Teorema de Pitov dice, la suma de los lados opuestos, 7K más 7, es igual a la suma de estos otros dos lados opuestos, 5 más 9. De aquí el valor de K resulta ser igual a 1. Por lo tanto, como el radio es 3K, este radio debe ser igual a 3. Se acabó el problema. ¿Sí? Problema número 2. El segmento AQ es igual a 2 veces R, el doble de este radio, 2R. Entonces, ¿cuánto es el valor de este ángulo? Hallar X. ¿Estamos? Bien. Note que esto viene a ser el inradio de este triángulo rectángulo. Claro, este punto se llama incentro del triángulo. Pero quedémonos con esto. El inradio. La única manera de relacionar el inradio en un triángulo rectángulo es con el teorema de Poncelet. Pero para aplicar el teorema de Poncelet necesitamos tomar en cuenta los catetos. Pero para eso va a ser lo siguiente. Si esta parte mide A, todo esto mide A más 2R, también esto mide A más 2R. Supongamos que esta línea, la hipotenusa, tenga una longitud igual a B. Entonces, en el triángulo rectángulo QOB, ahí vamos a aplicar el teorema de Poncelet. Teorema de Poncelet. Entonces, por el teorema de Poncelet, la suma de los catetos, ¿sí? A más A más 2R, es igual a la hipotenusa aumentado con el doble de ese radio. 2R y 2R se cancelan, entonces se obtiene que B es 2A. ¿Ya está? B es igual a 2A. Miren este triángulo rectángulo. Si aquí
en ese triángulo rectángulo, la hipotenusa es el doble de este cateto, este ángulo siempre mide 30 grados. ¿Listo? Triángulo rectángulo QOB. QOB es un triángulo notable de 30 grados. Por lo tanto, el valor de X es 30. Listo. Bien, en este problema, que es la número 3, problema número 3, ya se dan estos datos, ¿no? P es el circuncentro del triángulo ABC. El arco PD mide 80 grados. Luego se nos indica que el segmento AD mide igual con el segmento BP. Entonces, con esas condiciones, ¿cuánto es la medida del ángulo PCB? X. ¿Ya? La clase pasada comentamos esto. Yo tengo una circunferencia y una cuerda. Lo mejor que puedo hacer para aprovechar la presencia de estos dos elementos es trazar la otra cuerda. ¿Por qué? Porque este ángulo mide la mitad por ángulo inscrito. Y mira acá, el arco mide 80 y yo tengo esta cuerda. Entonces, según la sugerencia, nos convendría trazar esta cuerda. ¿Por qué? Porque aquí el ángulo va a medir 40 grados. Bien. Ahora note, siempre les he dicho, ¿no? Cuando se traza una línea, ese trazo nos debe servir para aprovecharlo de dos maneras. Lo primero fue esto, pues, ¿no? 80, si esto mide 80, esto mide 40. Lo segundo, como P es el circuncentro, la teoría, ¿qué nos dice? Primero, es la intersección de las mediatrices. Segundo, el circuncentro equidista de los vértices del triángulo. O sea, si esta distancia aquí, esto es serrucho, esto también es serrucho, y esto de acá también es serrucho. ¿Qué nos permite saber que estos tres miden iguales? X, este ángulo también mide X. 40, este ángulo debe medir 40. Ah, ya, profe, dirá, este triángulo es un triángulo isósceles, ¿sí? Por lo tanto, este ángulo mide igual con él, pero como esto mide 40, este ángulo debe medir 70. Y ya está, se acabó el problema. No sé si lo están viendo, le voy a dar tiempo. Si lo ven, le voy a dar tiempo mientras escribo aquí los detalles. En el primer paso comenté triángulo ABC. En el triángulo ABC, el punto P es el circuncentro. Y como es el circuncentro, entonces se cumple que AP mide igual con BP y esto mide igual con CP. ¿Sí? Primer punto, primer paso. Siguiente paso. Es lo que les he dejado a ustedes. Noten que en el triángulo DBC, en el triángulo DBC, ¿sí? Esto es un ángulo externo. Y la medida de este ángulo externo es la suma de estos dos ángulos internos. O sea, X más 40 más X nos debe dar 70. Por lo tanto, el valor de X es igual a 15. Listo, se acabó. Bien, problema número 4, observe. Se nos pide hallar X, sabiendo que, bueno, ya está todo en la figura. Estos dos miden iguales, esto mide 16, acá mide 90 y acá también el ángulo mide 90, ¿no? Mira. En el tema de congruencia les había dado esta sugerencia. Si ustedes tienen una bisectriz y una perpendicular a la bisectriz, lo más recomendable a hacer es prolongar esa perpendicular. ¿Por qué? Porque estos dos miden iguales y estos dos acá también van a medir iguales. ¿Y lo que tiene acá? Pues mira, bisectriz y una perpendicular a ella.
Entonces la sugerencia nos dice prolongue esta línea. Listo. ¿Por qué se hace esta prolongación? Porque este segmento mide igual con este segmento. ¿Sí? Y si este ángulo mide 90, claro, este ángulo también va a medir 90. Punto Q, digamos acá. Ahora observa que respecto a esta línea van a pasar más de que ellos miden iguales. Observe. Nunca olvide, al hacer un trazo, ese trazo debe servirnos para dos o más cosas. No es para lo primero que se ve. Mira por acá. Al trazar esta línea, ahora observa una figura que está así más o menos 90, luego por acá hay otro 90. ¿Lo ve? Este es el punto, voy a llamarle H, punto H, punto Q, punto D, punto C. ¿Qué opina de ese cuadrilátero? Es un cuadrilátero inscriptible. ¿Sí? Como hay una diagonal que hace que este ángulo mida X, para aprovechar esa diagonal y aprovechar que el cuadrilátero es inscriptible, vamos a trazar la otra diagonal. ¿Sí? Pero mira lo que va a ocurrir en la figura. Al trazar esta línea, como esto mide 90 y estos dos miden iguales, esta línea es una mediatriz. Por el teorema de la mediatriz, este segmento mide igual con este segmento. Y además, si esto mide 16, este ángulo también mide 16. Y como el cuadrilátero es inscriptible, ¿sí? Si esto mide 16, este ángulo también debe medir 16. Ya está, repito, estos ángulos miden iguales porque el cuadrilátero es inscriptible. Y terminamos, ¿no? Terminamos diciendo, estos dos, ya que esto mide 90, ellos dos, la suma de ellos dos nos da 90. Y el valor de X sería 74. ¿Listo? A ver, anotemos los detalles. Primer detalle, teorema de la mediatriz. Por el teorema de la mediatriz. ¿Sí? BC es igual a QC. Segundo detalle, cuadrilátero inscriptible. QHCD. Esto es un cuadrilátero inscriptible. Por ser un cuadrilátero inscriptible, ocurre que la medida del ángulo HDQ es igual a la medida del ángulo HCQ. Y eso van a medir 16. Y luego decimos X más 16 es igual a 90. Por lo tanto, el valor de X es igual a 74. Listo. Ya. Problema número 5. ¿Qué ocurre aquí? En primer lugar, se indica que P, Q y E son puntos de tangencia. En segundo lugar, el ángulo que está en B es el doble de la medida del ángulo AED. O sea, si esto mide X, esto mide 2X. Justamente le he puesto X porque nos piden hallar la medida de ese ángulo, AED. ¿Ya? Y el detalle quizá, el más importante del problema es de que esa línea pasa exactamente por el centro de la circunferencia. Noten, como esta circunferencia está inscrita en el triángulo ABC, podemos decir que este punto, el centro de ella, es el incentro. O sea, esta línea es una bisectriz. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo aprovecho este punto de tangencia? Si se une el centro con este punto, ¿sí? Centro con este punto aquí, el ángulo va a medir 90 grados. Ahora quiero que se concentre en el cuadrilátero ADO. Ese cuadrilátero presenta esta característica. ADOE. ¿Lo ven? Cuando este ángulo mide igual con su externo opuesto, este cuadrilátero se llama inscriptible. ¿Ya está? Y note que en el cuadrilátero inscriptible hay una diagonal.
Entonces, para aprovechar eso, voy a trazar la otra diagonal. ¿Sí? Mira, voy a trazar esta diagonal. Por ejemplo, como este ángulo mide X, vamos a poder afirmar que este ángulo también debe medir X. Entonces aquí, si este ángulo mide X, este otro ángulo también va a medir X. Pero como este punto es el incentro, esta línea es una bisectriz. Y eso nos permite recordar otra propiedad. Cuando en un triángulo se trazan bisectrices internas, hay una relación entre este valor y este otro. Recuerda, ¿no? El valor de este ángulo es 90 más la mitad de este. Ya, con ese detalle se acabó el problema. A ver, decimos primero por acá, primer paso, el cuadrilátero ADOE es un cuadrilátero inscriptible. Como es un cuadrilátero inscriptible, entonces la medida del ángulo AOD es igual con la medida del ángulo AED. Y esto debe medir cada uno X. Siguiente paso en el triángulo ABC. En ese punto, en ese triángulo O es el incentro. Por lo tanto, este ángulo, por la propiedad, la medida del ángulo AOC es igual a 90 grados más la mitad del ángulo que está aquí arriba, que es 2X. O sea, esto de aquí va a medir 90 más X. Y terminamos diciendo por par lineal. Por par lineal, entonces decimos que X sumado con 90 más X nos debe dar 180. Por lo tanto, el valor de X es igual a 45. Listo. Bien, problema número 6. Según los datos, el segmento AB debe medir igual con el segmento BC y el segmento AC debe medir igual con el segmento CD. ¿Sí? ¿Está? Estos miden iguales. Ya. Claro, ahí hay dos triángulos isósceles que debemos aprovechar, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos afirmar que si este ángulo mide teta, este otro ángulo también debe medir teta. Todo esto mide X más 35, este ángulo también mide X más 35. ¿Ya? Bien, notan por aquí una figura que nosotros le hemos llamado, ¿recuerda? La mariposa. En esta figura, ¿sí?, se cumple que la suma de estos dos valores, aquí voy a decir, por propiedad, y para hacer una alusión de esa propiedad, decimos aquí dibujo a la mariposa, más o menos como está en la figura, voy a decir 2X más teta es igual a X más 35 más X. 2X y la suma de ellos también es 2X, así que esos valores se van a cancelar y va a quedar que el valor de teta es igual a 35. Esto no ocurre usualmente, ¿no? Usualmente la incógnita no se elimina, pero es lo que está ocurriendo en este momento. En todo caso, habría que aprovechar adecuadamente este resultado. Vamos al dibujo. ¿Qué ocurre aquí? Este ángulo mide 35 por dato. Pero ahora observe que si esto mide 35, esto también. Nota que estos ángulos miden iguales. Y cuando en un cuadrilátero esto ocurre, es porque el cuadrilátero es inscriptible. Entonces acá podemos decir cuadrilátero ABCD es un cuadrilátero inscriptible. Y como es inscriptible, ¿sí?, por ejemplo, se puede afirmar que este ángulo teta y este ángulo X, estos dos ángulos miden iguales.
Entonces el valor de x es igual a teta, pero un momento, teta ya se sabe cuánto es. Teta es igual a 35, por lo tanto x también. X es igual a 35. ¿Listo? La número 7. Ya, la número 7. Bien, acá se dan estos datos, ¿no? AB es paralela con CD, B es un punto de tangencia y AB es un diámetro. Problema número 7. ¿Ya? Bien. La clase pasada les había comentado esto. Si en un problema tienes un diámetro y una cuerda, entonces lo que les convendría hacer es trazar la otra cuerda. ¿Por qué? Porque aquí este ángulo va a medir 90. Y es justamente lo que voy a hacer aquí. Aquí está el diámetro y aquí está la cuerda, entonces lo que voy a hacer es trazar esta cuerda. Y aprovecharíamos que este ángulo mide 90. ¿Qué más? En cuanto a la condición de que estas dos líneas son paralelas, la clase pasada también se comentó esto. Cuando las cuerdas son paralelas, los arcos comprendidos entre ellas miden iguales. Y el caso extremo es cuando se tiene una tangente paralela a la cuerda. Ahí también ocurre que estos arcos van a medir iguales. Y justamente estamos en ese caso aquí. Esta tangente es paralela con esta otra. Entonces, este arco mide igual con este otro arco. Pero hay un detalle. Mire, si estos arcos miden iguales, ¿cómo van a ser las cuerdas? Las cuerdas también van a medir iguales. Y eso es lo que vamos a aprovechar aquí. Observa. Traza usted esta cuerda, luego esta otra cuerda, y va a poder afirmar que estas dos cuerdas miden iguales. O sea, este triángulo resulta ser un triángulo isósceles. Si esto mide teta, esto mide teta. ¿Sí? ¿Qué más? Mira, este es un cuadrilátero inscrito. Si este ángulo mide teta, este otro ángulo también debe medir teta. Este también es un cuadrilátero inscrito. Así que si este ángulo mide teta, repito, este es un cuadrilátero inscrito. Si esto mide teta, este ángulo también debe medir teta. ¿Ya está? Ahora noten esta figura. Mira aquí. Este ángulo interno mide teta y este otro ángulo externo, opuesto con él, también mide teta. Cuando estos dos ángulos miden iguales, significa que este cuadrilátero es inscriptible. Y si es inscriptible, por el teorema número 2 de los inscritos, este ángulo con su opuesto externo
miden iguales. Así que el valor de x sería igual a 90. ¿Ya? Ahora hay que escribir esta solución. Decimos, primer paso. AB es un diámetro. Entonces, como es un diámetro, el ángulo en C, la medida del ángulo ACB es igual a 90 grados. Siguiente paso. La cuerda CD, digamos que este punto sea L, LD es paralela con el diámetro AB. Eso permite decir que la cuerda BL y la cuerda BD miden iguales. Luego aparece que estos dos miden iguales, que estos dos ángulos también miden iguales, y por lo tanto conseguimos que el cuadrilátero AC, digamos que este punto sea Q, y aquí H, ACQH es un cuadrilátero inscriptible. Como es un cuadrilátero inscriptible, este ángulo y este otro miden iguales. Por lo tanto, el valor de x es igual a 90. ¿Ya está? Problema número 8. A ver, ¿qué dice la número 8? Tienes un triángulo ABC, ¿sí? En un triángulo ABC, ¿ya? En un triángulo ABC, se trazan las bisectrices interiores BD y CQ, ¿ya? De modo que ellas se intersectan en el punto I. ¿Cuánto mide el ángulo QDI? QDI. ¿Cuánto es la medida de este ángulo? Sí, hay un dato importante. El cuadrilátero AQID, este cuadrilátero resulta ser inscriptible. ¿Ya? A ver, bisectrices, estos ángulos miden iguales. Estos ángulos también miden iguales. Así que este punto I tiene un nombre especial, ¿no? Ese punto se llama incentro. ¿Estamos? Incentro. ¿Qué más? Por dato, este cuadrilátero es inscriptible. ¿Cómo aprovechamos eso? Cuando en un cuadrilátero inscriptible hay una diagonal, lo podemos aprovechar trazando la otra diagonal. Pero note esto, ¿ah? Por ser inscriptible, si aquí el ángulo mide X, este ángulo también mide X. Pero, como este punto es el incentro, esa línea tiene que ser una bisectriz. Es por eso que aquí el ángulo va a medir X. Además, este punto es el incentro. Este ángulo está formado por dos bisectrices internas. Ya la propiedad ya lo habíamos utilizado. La medida de este ángulo es 90 grados más la mitad de este valor, o sea, es 90 más X. Y como el cuadrilátero es inscriptible, si esto mide 2X, el externo opuesto, o sea, este ángulo, el ángulo externo opuesto a este ángulo interno mide también 2X. Y ahora simplemente dice la suma de estos dos valores nos debe dar 180, ¿no? Par lineal. ¿Se acabó? Escribamos los detalles. A ver, decimos el cuadrilátero AQID es inscriptible. Dato, ¿no? Eso ha sido por dato. Entonces, la medida del ángulo QAI es igual a la medida del ángulo QDI. Y estos van a medir X. Pues. Siguiente paso. El punto I en el triángulo ABC
El punto I es el incentro. Y eso permitió decir que este punto sea el incentro. Esto es una bisectriz. Entonces AI es una bisectriz. Y además, la medida del ángulo BIC, hablamos de este ángulo, es igual a 90 grados más la mitad del ángulo que está en A, o sea 2x. 90 más x. Y por último, por par lineal, ¿ya? 2x sumado con 90 más x nos debe dar 180. Por lo tanto, el valor de x es igual a, aquí, 30 grados. Listo, 30 grados. Problema número 9. A ver, la número 9 más o menos dice esto. Aquí hay una circunferencia, luego hay otra, más o menos por acá. ¿Está? Luego hay dos diámetros de la grande que son perpendiculares. Un diámetro y aquí está el otro diámetro. Bien, a ver, coloquemos los puntos. A, B, C, D. Punto A, punto B, punto C, punto D. Aquí este ángulo mide 90 y este punto es el centro. ¿Está? Punto F, punto E, y acá se encuentra el ángulo que mide X. Ya, justamente esa es la pregunta. ¿Cuánto es X? ¿Ya? Hallar el valor de X. Miren, comentamos esto. Cuando esto es un diámetro y esto es una cuerda, la sugerencia es trazar la otra cuerda. ¿Por qué? Porque aquí el ángulo mide 90. En la pequeña circunferencia, este punto O1 es el centro de la pequeña circunferencia, así que esto es un diámetro, esta línea es un diámetro. Tengo un diámetro, tengo una cuerda, entonces trazo la otra cuerda. Porque este ángulo va a medir 90. ¿Ya? Ahora observe. Ahí hay una figura que está así más o menos. 90 aquí, 90 aquí. Cuando estos dos, la suma de estos dos es 180, el cuadrilátero es inscriptible. Y si es inscriptible, al trazar esta línea, si yo tengo esta diagonal, la mejor manera de aprovechar eso en un cuadrilátero inscriptible es trazando la otra, ¿no? Porque este ángulo también va a medir X. En el problema, si esto mide X, este ángulo también debe medir X. Ya está, ahora observe este triángulo rectángulo. ¿Sí? Observe este triángulo rectángulo. ¿Sí? Claro, radio miden iguales, triángulo, rectángulo isósceles, así que el valor de X ahí resulta ser igual a 45. ¿Ya está? Problema que se resolvió de una forma rápida. Problema número 9. ¿Ya? Decimos aquí cuadrilátero AEFD. Inscriptible. Y como es un cuadrilátero inscriptible, la medida del ángulo ADO es igual a la medida del ángulo AFE. AFE. Y estos miden X. Luego en el triángulo rectángulo AOD, es un triángulo isósceles. Por lo tanto, el valor de X es igual a 45.
Problema 12. Si esto mide A, esto de aquí también va a medir A, y la hipotenusa va a medir A raíz de 2, ¿no? Esto es algo que todo el mundo lo conoce. ¿Qué más? 45 menos alfa y aquí alfa. Les dije que la mejor manera de aprovechar dos ángulos internos de un triángulo es hallando el ángulo exterior. Si ustedes prolongan esto, aquí el ángulo externo, él asume los dos y debe medir 45 grados. Y la mejor manera de aprovechar un ángulo notable con una longitud asociada a ella es formando con ellos dos un triángulo rectángulo. Es por eso que por aquí vamos a trazar una perpendicular. Listo, aquí el ángulo debe medir 90. Punto H, digamos. Ya está. Como este segmento mide A y este triángulo es un triángulo rectángulo de 45 grados, este cateto debe medir A medios raíz de 2. Entonces, observen el triángulo rectángulo AHC. AHC. Esta hipotenusa es el doble de este cateto. ¿Lo ve? Triángulo AHC es un triángulo rectángulo notable de 30 grados. ¿Lo ve? Esto es el doble de este cateto, notable 30 grados. O sea, que 45 grados menos alfa nos debe dar 30. Por lo tanto, el valor de alfa resulta ser igual a 15. Y listo.